Imagínate esto. Tienes 82 años. Has sobrevivido a 8 de tus 10 hijos. Has sido reina de 2 países diferentes. Y acabas de pasar 15 años encerrada en una torre por orden de tu propio marido. Ah, y mencioné que fuiste a una cruzada, que te acusaron de tener un romance con tu tío, que provocaste una guerra civil y que básicamente controlaste la política europea durante medio siglo. Bienvenidos a la vida de Leonor de Aquitania, la mujer que hizo ver a las Kardashian como aficionadas. Y aquí viene lo bueno. Todo esto realmente pasó. Leonor no es un personaje de ficción, es real, tan real como el café que estás tomando ahora mismo. Y su historia es tan salvaje que si la vieras en una serie de televisión, pensarías que los guionistas se pasaron con el drama. Pero espera, porque antes de llegar a los escándalos jugosos, necesitas entender quién era esta mujer y de dónde venía. Porque Leonor no nació siendo una reina cualquiera. Nació siendo la dueña del territorio más rico de toda Europa. Corría el año 1122, cuando en algún lugar del sur de Francia, probablemente en Poitiers, aunque nadie está 100% seguro, nació una niña que cambiaría el curso de la historia europea. Sus padres, Guillermo X de Aquitania y Leonor de Châteauneuf, le pusieron el mismo nombre que su madre. De hecho, Leonor viene de Alienor, que significa la otra Aenor. Básicamente, era Leonor 2.0. Pero déjame pintarte el panorama de lo que significaba nacer en Aquitania en esa época. Aquitania no era solo un ducado, era el ducado. Se extendía desde el río Loira hasta los Pirineos, del centro de Francia hasta el Atlántico. Era enorme, era rico, era hermoso, y era más grande que los territorios que controlaba el mismísimo rey de Francia. Sí, leíste bien. La familia de Leonor tenía más poder y más tierras que el rey, y Poitiers, la capital, era el centro cultural más sofisticado de toda Europa. Mientras que en otros lugares la gente vivía en castillos fríos y oscuros, recitando oraciones todo el día, en Poitiers había trovadores, poetas, música, arte y una corte donde el amor cortés y la elegancia eran la norma. El abuelo de Leonor, Guillermo IX, había sido el primer trovador de la historia. Imagínate, un duque que escribía poemas de amor en lugar de solo pelear batallas. Leonor creció en ese ambiente. Recibió una educación que ninguna otra niña de su época hubiera soñado tener. Le enseñaron aritmética, astronomía, historia, música, literatura. Aprendió a tocar el arpa y a cantar. Sabía de política y estrategia, pero también aprendió a bordar, a tejer, a bailar y a conversar con elegancia. Era la estudiante perfecta, inteligente, culta, hermosa y con una personalidad que podía iluminar cualquier habitación. Pero entonces todo cambió. En 1130, cuando Leonor tenía apenas 8 años, su hermano pequeño Guillermo murió. De repente, ella se convirtió en la heredera de Aquitania. Todo aquel imperio iba a ser suyo. Y luego, el 9 de abril de 1137, su padre Guillermo X murió durante una peregrinación a Santiago de Compostela. Leonor tenía apenas 15 años y acababa de convertirse en la mujer más rica y poderosa de Europa. ¿Te imaginas? 15 años. La edad en que hoy estás decidiendo qué carrera estudiar. Y ella estaba a cargo de un territorio más grande que Inglaterra. Pero aquí está el problema. En la Europa medieval, una heredera joven y soltera era un blanco perfecto. Los nobles sin escrúpulos podían secuestrarla, forzarla al matrimonio y quedarse con todas sus tierras. Guillermo X sabía esto perfectamente, y por eso, antes de morir, había tomado una decisión. Le pidió al rey de Francia, Luis VI, que protegiera a su hija y le encontrara un buen marido. Luis VI no perdió tiempo. ¿Un buen marido? Sí, tenía al candidato perfecto, su propio hijo. 3 meses después de la muerte de su padre, el 25 de julio de 1137, Leonor se casó con Luis,
el hijo del rey de Francia, en la catedral de Burdeos. Ella tenía 15 años, él tenía 17, y 8 días después, el rey Luis VI murió. Así, de la noche a la mañana, Leonor pasó de ser duquesa de Aquitania a ser reina de Francia. Su esposo se convirtió en Luis VII, rey de Francia. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Pues no, porque este matrimonio fue un desastre desde el primer día. ¿El problema? Luis y Leonor eran como el agua y el aceite. Ella venía de la sofisticada y alegre corte de Aquitania, donde la vida era música, poesía, bailes y elegancia. Él había sido criado para ser monje. Sí, monje. Luis originalmente no iba a ser rey. Ese honor le correspondía a su hermano mayor Felipe. Pero cuando Felipe murió en un accidente de caballo en 1131, Luis tuvo que convertirse en heredero al trono. El problema es que ya había pasado años preparándose para la vida religiosa. Luis era serio, piadoso, callado. Vestía de forma austera, casi como un monje. No le interesaba el lujo, ni la música, ni la poesía. Pasaba horas rezando. Y cuando Leonor llegó a París con su séquito de damas elegantes, sus vestidos coloridos y sus modales aquitanos, causó un escándalo tras otro en la rígida corte francesa. La corte parisina la miraba como si fuera una extraterrestre. Para ellos, Leonor era demasiado alegre, demasiado atrevida, demasiado... todo. Para Leonor, París era aburrido, gris, frío y provinciano comparado con su amada Aquitania. Y encima, después de 8 años de matrimonio, Leonor solo le había dado a Luis una hija, María, nacida en 1145. En una época donde la sucesión dependía de tener un heredero varón, esto era un problema enorme. Pero lo que realmente destruyó el matrimonio fue lo que pasó en la Segunda Cruzada. En 1147, el Papa predicó una nueva cruzada para recuperar Tierra Santa. Luis VII, siempre devoto, decidió unirse. Y Leonor, que no era de las que se quedaban en casa bordando, insistió en acompañarlo. Después de todo, ella era la mayor feudataria de Francia. Tenía sus propios vasallos y ejércitos. Así que técnicamente tenía tanto derecho como cualquier señor a ir a la cruzada. Luis no estaba contento con la idea, pero Leonor fue firme, y allá fueron. El viaje fue largo, duro y lleno de peligros. Cruzaron Europa, llegaron a Constantinopla donde fueron recibidos con gran pompa por el emperador bizantino y finalmente, en marzo de 1148, llegaron a Antioquía. Y fue ahí donde todo explotó. El príncipe de Antioquía era Raimundo de Poitiers. ¿Y sabes quién era Raimundo? El tío de Leonor, el hermano menor de su padre. Raimundo era todo lo que Luis no era: culto, atractivo, elegante, carismático. Y cuando Leonor llegó a Antioquía, él la recibió con los brazos abiertos. De repente, Leonor volvía a estar en un ambiente que le recordaba a su Aquitania natal. Había música, poesía, conversaciones inteligentes, vida cultural. Y pasaba mucho tiempo con su tío. Demasiado tiempo. Los rumores comenzaron a circular. ¿Estaban Leonor y Raimundo teniendo un romance? ¿La reina de Francia estaba cometiendo adulterio con su propio tío? No hay pruebas de que realmente pasara algo entre ellos. Los historiadores debaten esto hasta el día de hoy. Pero lo que sí sabemos es que Luis VII se puso furioso. Ya fuera por celos, por humillación o porque genuinamente creía los rumores, Luis decidió que tenían que irse de Antioquía inmediatamente. Leonor se negó rotundamente a irse. Y cuando Luis insistió, ella le dijo algo que lo dejó helado: que su matrimonio era nulo porque eran parientes. Técnicamente eran primos terceros, y la Iglesia prohibía el matrimonio entre parientes cercanos. Luis, furioso y dolido, básicamente la secuestró y la obligó a irse con él. Pero viajaron separados. El daño ya estaba hecho. Intentaron arreglar las cosas. En su camino de regreso a Francia, se detuvieron en Roma y el Papa trató de reconciliarlos. Incluso bendijo su cama matrimonial
para que pudieran tener un hijo varón. Y funcionó, más o menos. Al año siguiente, en 1151, nació su segunda hija, Adelaida, pero el matrimonio estaba roto sin remedio. Leonor no quería estar con Luis. No lo amaba. Probablemente nunca lo había amado. Y seguía insistiendo en que su matrimonio era nulo por consanguinidad. Finalmente, el 18 de marzo de 1152, el matrimonio fue anulado. Oficialmente por razones de consanguinidad. Extraoficialmente porque Luis también quería deshacerse de una esposa que le causaba más problemas de los que valía. Las dos niñas fueron declaradas legítimas. El parentesco no se había conocido de mala fe, pero se quedaron con su padre. Leonor recuperó sus tierras de Aquitania y quedó libre. Y entonces, Leonor hizo algo que dejó a toda Europa con la boca abierta. Apenas 2 meses después del divorcio, el 18 de mayo de 1152, Leonor se casó con Enrique Plantagenet, duque de Normandía y conde de Anjou. Enrique tenía 18 años. Leonor tenía 29. Ella era 11 años mayor que él. ¿Y sabes qué hizo este matrimonio? Unió Aquitania con Normandía, Anjou y Maine. Y 2 años después, en 1154, Enrique se convirtió en rey de Inglaterra. De repente, Leonor pasó de ser reina de Francia a ser reina de Inglaterra. Y entre los dos, Leonor y Enrique, controlaban más territorio que el mismísimo rey de Francia. Desde Escocia hasta los Pirineos. Un imperio gigantesco. Luis VII, su exmarido, seguramente se quería morir. Había perdido a Leonor y con ella todo Aquitania. Y ahora esas tierras estaban en manos de su peor enemigo político. Fue la jugada maestra del siglo. ¿Y lo mejor? Leonor, que supuestamente era infértil, según los rumores en la corte francesa, le dio a Enrique 8 hijos. 8. 5 varones y 3 mujeres. Primero nació Guillermo en 1153, pero murió siendo muy pequeño. Luego vino Enrique el Joven en 1155. Después Matilde en 1156, Ricardo en 1157, Godofredo en 1158, Leonor en 1162, Juana en 1165 y finalmente Juan en 1166 o 67. Al principio, el matrimonio funcionaba. Leonor y Enrique estaban, al parecer, genuinamente enamorados. Eran 2 personas apasionadas, inteligentes, ambiciosas. Parecían la pareja perfecta. Pero nada bueno dura para siempre. El primer problema fue que Enrique empezó a apartar a Leonor de las decisiones políticas. Ella había sido duquesa de Aquitania por derecho propio toda su vida. Estaba acostumbrada a tomar decisiones, a gobernar, a tener poder. Pero Enrique quería el control total. Y luego estaba el otro problema. Rosamund de Clifford. En 1165, durante una campaña militar en Gales, Enrique conoció a una joven llamada Rosamunda Clifford. Era hermosa, joven, tenía apenas 14 o 15 años y de una familia noble. Enrique quedó prendado de ella. Ahora, déjame aclarar algo. En esa época, que un rey tuviera amantes no era nada raro. De hecho, era lo normal. La mayoría de las reinas aprendían a vivir con eso y a ignorarlo discretamente. Pero Enrique no fue discreto. En 1166, cuando Leonor estaba embarazada de su último hijo Juan, Enrique instaló a Rosamunda en un pabellón de caza cerca del castillo de Woodstock. Básicamente, la puso a vivir ahí para poder visitarla cuando quisiera. La humillación para Leonor fue enorme, no solo porque su marido tenía una amante, eso podía haberlo aceptado, sino porque él hacía alarde de la relación. Toda Europa sabía que Enrique estaba enamorado de la bella Rosamunda. Escribían poemas sobre ella, cantaban canciones sobre su belleza. Leonor, que tenía más de 40 años y había dado a luz 8 veces, estaba siendo reemplazada públicamente por una adolescente.
¿Las leyendas que cuentan que Leonor envenenó a Rosamunda? Falsas, completamente falsas. Rosamunda murió en 1176 de causas naturales, después de retirarse a un monasterio. Para entonces, Leonor ya llevaba años prisionera, pero el daño ya estaba hecho. La relación entre Leonor y Enrique se había vuelto tóxica, y Leonor, que nunca había sido de las que se quedan calladas, decidió tomar cartas en el asunto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente loca. En 1173, los hijos de Leonor y Enrique ya eran adolescentes y jóvenes adultos. Enrique el joven tenía 18 años, Ricardo tenía 16, Godofredo tenía 15, y todos estaban frustrados con su padre. El problema era que Enrique II había dado títulos a sus hijos, pero no poder real. Enrique el joven había sido coronado como rey junior de Inglaterra, pero su padre no le dejaba gobernar nada. Ricardo era duque de Aquitania solo en el nombre. Godofredo estaba casado con la heredera de Bretaña, pero tampoco tenía poder real. Eran príncipes de papel, títulos sin sustancia, y Leonor vio su oportunidad. Ella había perdido el control de su amada Aquitania cuando se casó con Enrique. Quería recuperarla, y quería vengarse de su marido por las humillaciones que le había causado. Así que hizo lo impensable. Convenció a sus propios hijos de que se rebelaran contra su padre. En 1173 comenzó la Gran Rebelión. Enrique el joven, Ricardo y Godofredo se levantaron en armas contra Enrique II. Y no estaban solos. Tenían el apoyo de Luis VII de Francia. Sí, el exmarido de Leonor, que seguramente estaba encantado de ver a Enrique II en problemas. Del rey de Escocia y de varios nobles descontentos. Era una guerra civil en toda regla. Padre contra hijos, rey contra herederos. ¿Y Leonor? Leonor estaba en el centro de todo, moviéndose entre Aquitania y Francia, coordinando la rebelión. Pero Enrique II no era tonto. Sabía quién era el cerebro detrás de todo esto. Leonor intentó huir hacia Francia para encontrarse con sus hijos. Y aquí hay un detalle fascinante. Según las crónicas, Leonor se disfrazó de hombre para viajar. Se puso ropa masculina e intentó cruzar la frontera sin ser reconocida. Pero no funcionó. Los hombres de Enrique la capturaron. Y entonces Enrique II hizo algo que ningún rey había hecho antes. Encarceló a su propia esposa. No la ejecutó, no la desterró, la encerró. Primero en el castillo de Chinon, en Francia. Luego la trasladó a Inglaterra, al castillo de Salisbury. Y ahí la mantuvo prisionera. Durante 15 años. 15 años, Leonor de Aquitania, que había sido reina de Francia, reina de Inglaterra, duquesa de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de Europa, estuvo encerrada en una torre. Le permitían salir en ocasiones especiales, como Navidad o Pascua, pero siempre vigilada. El resto del tiempo estaba confinada. Lejos de sus hijos, lejos del poder, lejos de todo lo que conocía. ¿Te imaginas? Una mujer acostumbrada a viajar por toda Europa, a gobernar, a tomar decisiones que afectaban a miles de personas, encerrada en un castillo frío durante 15 años. Pero Leonor no se rindió, no se hundió en la depresión. Esperó y planeó. Mientras tanto, sus hijos seguían causando problemas. En 1183, Enrique el joven volvió a rebelarse contra su padre. Esta vez no tuvo éxito. Enfermó de disentería, y en su lecho de muerte el 11 de junio de 1183, le rogó a su padre que liberara a su madre. Enrique II no lo hizo. Siguió manteniendo a Leonor prisionera. Pasaron los años. Rosamunda Clifford murió. Enrique II envejeció. Su salud empeoró. Sus hijos, especialmente Ricardo y Juan, siguieron conspirando contra él. Y finalmente, el 6 de julio de 1189, Enrique II murió. Y Leonor quedó libre. Imagínate ese momento. Después de 15 años encerrada, después de perder a su hijo mayor, después de sobrevivir a su marido y a su rival,
Leonor era libre. Tenía 67 años, una edad avanzada para la época. La mayoría de las mujeres de su edad se retiraban a un convento a pasar sus últimos años rezando. Pero Leonor no era la mayoría de las mujeres. Su hijo Ricardo, su amado Ricardo, el hijo que siempre había sido su favorito, se convirtió en rey de Inglaterra. Ricardo I, conocido como Ricardo Corazón de León. Y entonces, Ricardo hizo algo increíble. Básicamente le dio el control del reino a su madre. Ricardo se fue a la Tercera Cruzada casi inmediatamente después de ser coronado, y dejó a Leonor como regente. Ella, con casi 70 años, se convirtió en la gobernante de facto de Inglaterra, y lo hizo increíblemente bien. Manejó la justicia, las finanzas, la política exterior. Firmaba documentos como Leonor, por la gracia de Dios, reina de Inglaterra. No como regente, como reina. Cuando Ricardo fue capturado en su regreso de las cruzadas y tomado como rehén por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue Leonor quien reunió el enorme rescate necesario para liberarlo. Viajó personalmente a Alemania a negociar su liberación. 70 años, cruzando Europa, negociando con emperadores, rescatando a su hijo. ¿Te das cuenta de lo impresionante que es esto? Pero la vida seguía golpeando a Leonor. El 6 de abril de 1199, Ricardo Corazón de León murió. Recibió una herida de ballesta durante el asedio de un castillo en Francia y la herida se infectó. Leonor estaba devastada. Ricardo era su hijo favorito, el que más se parecía a ella en carácter y ambición. Pero no tenía tiempo para el duelo. Tenía que asegurar la sucesión. Su hijo Juan, el menor, el que siempre había sido considerado el más débil, el que había conspirado contra su propio hermano, era ahora el heredero al trono. Y Leonor, a pesar de todo, apoyó a su hijo. Lo ayudó a convertirse en rey. Juan I de Inglaterra, conocido en la historia como Juan sin tierra. ¿Y sabes qué hizo Leonor a los 78 años? Cruzó los Pirineos. Sí, 78 años. Y decidió cruzar las montañas para ir a Castilla a visitar a su hija Leonor, que se había casado con el rey Alfonso VIII de Castilla. ¿Por qué? Porque necesitaba elegir cuál de sus nietas se casaría con el futuro rey de Francia. Se habían pactado alianzas matrimoniales entre Francia e Inglaterra, y Leonor tenía que escoger personalmente a la novia. Entre sus nietas estaban Urraca y Blanca. La mayor, Berenguela, ya estaba casada con el rey de León. Leonor eligió a Blanca. No a Urraca, que era la segunda en línea. A Blanca, la tercera. Algunos dicen que porque el carácter de Blanca era más adecuado. Otros dicen que Leonor comentó que el nombre Urraca sería demasiado difícil de pronunciar para los franceses. Blanca de Castilla se convirtió en reina de Francia y en una de las mujeres más poderosas de su época. Fue regente 3 veces, una gobernante formidable, de tal abuela, tal nieta. Después de ese viaje, Leonor finalmente decidió retirarse. Eligió la abadía de Fontevraud, en Francia, como su lugar de retiro. Era una abadía especial, un lugar donde siempre gobernaban las mujeres, y donde los hombres servían bajo las órdenes de las abadesas. Apropiado, ¿no? Y ahí, en la abadía de Fontevraud, el 1 de abril de 1204, Leonor de Aquitania murió. Tenía 82 años. Había sobrevivido a sus 2 maridos. Había sobrevivido a 8 de sus 10 hijos. Solo le quedaban vivos Leonor, su hija en Castilla, y Juan, rey de Inglaterra. Había sido reina de 2 países. Había ido a las cruzadas. Había provocado guerras. Había estado prisionera durante 15 años. Había gobernado como regente. Había cruzado montañas en pleno invierno siendo una anciana. Había vivido 82 años en una época donde la esperanza de vida promedio era de 40. Y había cambiado el curso de la historia europea para siempre. Leonor eligió su propio lugar de sepultura en Fontevraud. Y no solo el suyo. También hizo que enterraran ahí a Enrique II, el marido que la había encarcelado, y a Ricardo Corazón de León,
su hijo amado. Las efigies de sus tumbas todavía están ahí hoy. Leonor aparece leyendo un libro, con su corona, rodeada de joyas. No hay símbolos de poder real más allá de la corona. Solo una mujer con un libro, apropiado para alguien que valoraba tanto la cultura y el conocimiento. La vida de Leonor de Aquitania ha inspirado innumerables obras de arte, libros, películas y series. La película El león en invierno, de 1968, donde Katharine Hepburn interpreta a Leonor, es considerada una obra maestra. Novelas históricas, biografías académicas, documentales. ¿Por qué? Porque Leonor fue extraordinaria. En una época donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas, calladas y obedientes, Leonor fue rebelde, inteligente y poderosa. Se divorció cuando el divorcio era prácticamente imposible. Se casó por amor cuando eso era casi impensable. Luchó por el poder cuando se suponía que debía quedarse en segundo plano. Sobrevivió a prisión, tragedias familiares y guerras. Y nunca se rindió. ¿Fue perfecta? No. Usó a sus propios hijos para vengarse de su marido. Provocó guerras civiles. Fue acusada de adulterio, probablemente de forma injusta, pero los rumores la persiguieron toda su vida. ¿Fue fascinante? Absolutamente. Leonor de Aquitania no fue solo una reina, fue una fuerza de la naturaleza, una mujer que se negó a ser definida por los hombres en su vida y que, en cambio, definió ella misma su propio destino. En una época donde las mujeres eran propiedad de sus padres y luego de sus maridos, Leonor fue dueña de sí misma, y eso, hace casi 900 años, era revolucionario. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías estos datos sobre Leonor de Aquitania? La mujer que fue reina 2 veces, que sobrevivió a casi toda su familia, que pasó 15 años prisionera y que aún así siguió peleando hasta los 82 años merece ser recordada. Si te gustó esta historia, compártela con alguien a quien le gusten los personajes históricos que desafiaron su época. Y si quieres conocer más historias increíbles que no te cuentan en la escuela, déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima historia que te va a sorprender.